Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes en esta mañana? Mm, sí, vamos, estamos siguiendo con Apocalipsis, el Señor Reina, la aplicación doctrinal de las 7 iglesias, de la Iglesia Bíblica Bautista Mácula. Ujú. Les invito a seguir con la lección, pero antes vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta lección de mañana. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias hoy por la salud, por la vida que usted nos da. Le doy gracias por estos momentos, Señor, porque usted es bueno, misericordioso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Quien no nos temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre. Padre Santo, bueno, misericordioso, te ruego que me guíes en este momento para hacer la lección, Padre, conforme a tu santa y divina voluntad. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar en esta mañana. No vamos a hacer un pequeño repaso de las lecciones anteriores porque esta clase es bastante extensa, así que vamos a comenzar leyendo el libro de Segunda de Tesalonicenses del capítulo 2 del versículo 7 al 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 al 12, que dice: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios y mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se eh, complacieron en la injusticia. Entonces vamos a verla, como les dije la semana pasada, las cartas de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Estas cartas aparecen aquí en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Entonces, ¿qué hay en las 7 cartas que no se puede aplicar a los cristianos en la iglesia? El cuerpo de Cristo. En cada una de las 7 cartas de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, hay algo que no se puede aplicar a un cristiano. Y es lo que vamos a ver ahora. A un santo de la época de la iglesia, el cuerpo de Cristo, o sea, nosotros hoy en día. Por esto sabemos que la aplicación doctrinal tiene que tratar de otra dispensación y no de la nuestra. Esta iglesia en Apocalipsis son congregaciones de los creyentes que se quedarán después de nuestro arrebatamiento. Entonces, eh, puede ser que haya mucha confusión con respecto a esto. Por un poco de tiempo y después una salida. Pero en aquel tiempo el anticristo saldrá con su gran mentira para explicar nuestra ausencia, y Dios enviará un poder engañoso para que todos crean que rápidamente. Entonces, se tornará todo, como dije rápidamente, se tornará todo normal. Y todo el mundo vivirá en paz y con mucha seguridad por 3 años y medio. Entonces, vamos a ver lo que Dios dice a los creyentes de aquel tiempo, de la primera mitad de la tribulación, que no tiene nada que ver con nosotros los cristianos de hoy en día. Entonces vamos ahí a la carta de la iglesia de Éfeso. A la carta de la iglesia de Éfeso. Ahí el Señor dice a los de la iglesia de Éfeso que solo los que venzan tendrán derecho a comer del árbol de la vida en la eternidad. El árbol de la vida estará en la Nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, los que tienen derecho a comer de este árbol son los que lavan sus robas. Como dice ahí el capítulo 22
del versículo 2 del libro de Apocalipsis, que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que el derecho a comer del árbol de la vida eterna se consigue, por lo menos en parte, por las obras. O sea, uno mismo tiene que lavar sus propias ropas, como lo menciona ahí en el mismo libro, en el mismo capítulo 22 del libro de Apocalipsis, ahora el versículo 14, que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que, eh, 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 ¿qué tiene que ver esto con nosotros, los miembros de la iglesia y el cuerpo de Cristo? Que es que alguien hoy en día reciba la salvación y la vida eterna. Entonces, hay que dice: nosotros recibiremos cuerpos eternos, cuerpos que vivirán por la eternidad en el arrebatamiento, no cuando comemos del árbol de la vida. Entonces ahí lo vamos a ver en Romanos, porque ya nosotros no estaremos. Por eso dice en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, el Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. Filipenses. Se trata entonces aquí de la salvación de nuestros cuerpos. Filipenses capítulo 3 versículo 20-21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y el otro versículo que vamos a leer es en Primera de Corintios, entonces, Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 54. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Entonces, aquí dice: los que tienen que vencer para obtener el derecho al árbol de la vida son los creyentes de la... Entonces, los que tienen que vencer para obtener el derecho al árbol de la vida son los creyentes de la tribulación. Ellos tienen que perseverar hasta el fin, como lo dice ahí en Mateo capítulo 24:13, para ser salvos. Así que si vencen y perseveran hasta el fin, hasta la segunda venida, tendrán el derecho al árbol de la vida y comerán de él para recibir la vida eterna en sus cuerpos físicos. La promesa de Apocalipsis 2:7, que lo leímos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: y el que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, no tiene nada que ver con los cristianos de hoy en día. Se trata doctrinalmente de los creyentes en la tribulación. Entonces, ahí tenemos la segunda es en la carta a la iglesia en Esmirna. Entonces aquí vamos a ver, dice: no temas en cuanto vas a padecer, como dice en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 al 11. Vamos a ver el capítulo 2 versículo 10 al 11, que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis
probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 10:11. Entonces los vencedores que salen de la tribulación no sufrirán de la segunda muerte. La segunda muerte es el lago de fuego y toma lugar después del juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, pero también tenemos ahí Apocalipsis 21:8 que dice que pero los cobardes y incrédulos y los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 28:12. Entonces la primera muerte es física. La primera muerte es física. Un inconverso, si muere físicamente, va al infierno, al centro de la tierra. Él será resucitado luego, al final del milenio, para ser juzgado según sus obras ante el gran trono blanco. Así que morirá otra vez, será separado de Dios otra vez. Esta vez será para toda la eternidad, cuando el Señor lo lance al lago de fuego. Entonces esa es la segunda muerte. Los mártires de la tribulación, como los de Esmirna, son los vencedores que no sufrirán de la segunda muerte. Entonces aquí vemos que este pasaje de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 11 no tiene nada que ver con la iglesia del cuerpo de Cristo. Pero me faltó un versículo que lo vamos a leer, que es Apocalipsis capítulo 20, versículos de 4 a 6, que dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no se recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces el pasaje, como les dije, de Apocalipsis 2, del 11 al 10, nada tiene que ver con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Nosotros no tenemos que temer la segunda muerte, porque ya tenemos la vida eterna, como lo vimos ahí en Efesios. Por lo tanto, la seguridad eterna es nuestra salvación. Entonces, bien, seguimos con la carta a la iglesia de Pérgamo. Entonces ya tenemos la carta a la iglesia de Pérgamo, que dice: Dios promete darle al que vence el maná escondido, como dice ahí en Apocalipsis 2:17. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, que dice: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita existe un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, ahí, como dije, Dios promete darle al que vence el maná escondido. ¿Quiénes comieron el maná antes y dónde lo comieron? Entonces fueron los israelitas. Lo comieron después del éxodo de Egipto, y lo comieron por 40 años en el desierto. ¿Y a dónde va a huir la nación de Israel? Los remanentes fieles en la gran tribulación. Una gran pregunta. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Huirán al mismo desierto y serán sustentados ya milagrosamente con maná y agua de la roca,
por 3 años y medio. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, nuestro maná, el pan de vida para la iglesia, es la palabra de Dios. No es el maná escondido, como lo menciona ahí en Apocalipsis, sino como lo dice ahí en Juan, capítulo 6, versículos 49 y 50, que dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él, para que el que de él come no muera. Y Juan 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, nuestro maná está disponible a donde quiera, porque en nuestros días uno puede conseguir la Biblia en miles de diferentes idiomas. El maná escondido de Apocalipsis 17 no tiene nada que ver con los cristianos en la época de la iglesia. Se trata de un acontecimiento, un milagro que tomará lugar durante la 70ª semana de Daniel. Bien. La iglesia en Tiatira. Según la carta que Jesucristo envió a la iglesia en Tiatira, los que vencen son los que perseveran hasta el fin, como lo dice ahí en capítulo 2 del versículo 26 y 27. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, según la carta que Jesucristo envió a la iglesia de Tiatira, los que vencen, como dice, son los que perseveran hasta el fin. Hasta el fin, como dice ahí los apuntes. Entonces vemos que esta frase, hasta el fin, es clave en el estudio de la Biblia. Se refiere específicamente al fin de un periodo muy marcado e importante en el plan de Dios. Según Mateo 24, el fin se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús después de la tribulación, como está escrito ahí en Mateo capítulo 24, versículo 3, y Mateo 24, 13 y 15. Y estando, veamos el 3 primero, y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, dice, estos vencedores son los que perseveran en su fe durante toda la gran tribulación hasta la segunda venida del Señor, como dice ahí en Mateo. Teníamos el capítulo 24, capítulo 13 y 15. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mateo 24, 15. Entonces, y Cristo también les promete a estos creyentes de Tiatira una recompensa por fidelidad, como está ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Ellos podrán regir sobre las naciones con vara de hierro. La vara de hierro se refiere al reinado de Cristo Jesús en la tierra, que empieza en la segunda venida. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y les regirá con vara de hierro. Y el que pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces, los que vencen la tribulación reinarán con Cristo en el milenio, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Un cristiano, entonces, en la época de la iglesia no tiene que perseverar hasta el fin.
para vencer, el que ni siquiera estará sobre la tierra durante el tiempo del fin de la tribulación, para poder preservar hasta el final, para poder vivir hasta el final, para poder vencer. Por lo tanto, otra vez vemos algo eh, que es una carta a la iglesia que no se puede aplicar a un cristiano viviendo dentro de la dispensación de la iglesia. En la carta a la iglesia de Sardis, dice en Apocalipsis, Apocalipsis 3, dice, a la iglesia de Sardis, dice esto: la venida de Cristo que sucede como ladrón, en la segunda venida, cuando Él vuelve para reinar, como dice ahí en Apocalipsis 3, acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces la venida de Cristo que sucede como ladrón es la segunda venida, cuando Él vuelve a reinar en la tierra, como los menciona ahí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces lo que vemos aquí en Apocalipsis 3.3 es una exhortación a los que están esperando la gloriosa venida del Señor a esta tierra, para establecer su reino mesiánico, no a los que estamos esperando el arrebatamiento. Y lo que menciona ahí Apocalipsis 3.15, que lo vamos a leer ahora, 3.5, la gente de este tiempo podrá perder su salvación porque existe la posibilidad de que Dios borre sus nombres del libro de la vida. Los que, recuerden, no es para nosotros, para la iglesia. Y al que venciere será vestido, Apocalipsis 3.5, y al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces vemos aquí que lo que se refiere a, como les decía, Apocalipsis 3.5, la gente de este tiempo no podrá perder la salvación. Nosotros no. Entonces, por esto que el pasaje que dice no se trata de los cristianos viviendo durante la época de la iglesia, como lo menciona ahí. Vamos a ver el libro de Juan: de cierto, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree al que me envió tiene vida eterna. Lo importante de creer y confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el que cree al que envió. Confesar a Cristo como Salvador y Señor. Que Él fue muerto, fue sepultado y resucitado. Entonces, nosotros hemos pasado de muerte a vida, y la vida ahora que tenemos es la vida eterna. Es vida por la eternidad, como lo menciona ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Entonces, y dice: y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y lo que todos los cristianos hemos recibido el Espíritu, o sea, ha entrado el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos sella, es el sello de garantía, como lo menciona ahí Efesios capítulo 4 y 30, cuando confesamos a Jesús, cuando creemos en nuestro corazón y confesamos, el Espíritu Santo nos sella. Y no contristéis, como dice Efesios, les mencioné, capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención. Entonces, puesto que no se puede perder el Espíritu Santo, estará con nosotros hasta el día de la redención. O sea, nosotros no perdemos la salvación, no se pierde. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, de nuestro cuerpo. Hasta el día, bueno, cuando podamos escuchar ahí la voz de Dios y el arrebatamiento. En Romanos, como lo menciona ahí en Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23 y 1 Corintios capítulo 15, del 51 al 58. Tampoco se puede perder la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, una vez que un cristiano ya es inscrito en el libro de la vida, nunca se borrará su nombre de ahí. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Sí. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, el mensaje a los creyentes de Sardis se dirige doctrinalmente a unos creyentes de la tribulación. No se trata de los cristianos hoy en día. Bien, la carta a Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba hasta que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, dijimos, como dijimos, este versículo es una referencia doctrinal y profética a un arrebatamiento a la mitad de la tribulación. Hay 4 razones específicas por las cuales debemos entenderlo así. En primer lugar, la palabra hora se refiere a un tiempo futuro y específico de prueba. El artículo la hace que este tiempo es específico. Es la hora de la prueba, no cualquiera. Así que vemos que a los que se van en este arrebatamiento salen antes de un tiempo de prueba sobre la tierra. Dios señala este tiempo específicamente llamándolo la hora de la prueba. Entonces, y en segundo lugar, el alcance de la prueba indica un arrebatamiento. La prueba vendrá sobre el mundo entero. Entonces, no es una tribulación local, solo para una iglesia. Esta hora de prueba viene sobre todo el planeta y tendrá implicaciones importantes para la cuarta razón más adelante. Y el tercer lugar, el propósito de este tiempo de prueba nos muestra una diferencia entre los que serán arrebatados y los que se quedarán, como lo menciona ahí en el capítulo versículo 12 y el capítulo 12 y el versículo 12. Entonces, como dije, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con latiga, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, y en cuarto lugar, como dice ahí, en cuarto lugar, unos pocos fieles serán guardados del tiempo de prueba que viene sobre el mundo entero. Estos son los fieles de la tribulación que serán arrebatados antes de la gran tribulación. Es obvio que tiene que ser arrebatado, quitado de la tierra, porque la prueba viene sobre el mundo entero y afecta a todos los moradores de la tierra.
Por tanto, estos fieles no pueden estar morando sobre la tierra cuando la hora de la prueba empiece. Los santos de Filadelfia no estarán sobre la tierra para ver la hora de la prueba. La ira de Dios derramada sobre la tierra durante la gran tribulación. Porque el Señor les prometió guardarlos de ella. Entonces son los fieles de la tribulación. Estos son los fieles de la tribulación que serán arrebatados antes de la gran tribulación, la hora de prueba que vendrá sobre todo el planeta. Observe que solo los fieles de Filadelfia reciben esta promesa. No es para nadie más, sino solo para los misioneros que llevan la palabra de Dios hasta lo último de la tierra durante la tribulación. Entonces, este arrebatamiento sucederá como en los días de Noé, como lo menciona ahí en Mateo capítulo 24, versículo 37 y 41. Mateo capítulo 24, 37 al 41. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estarán comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Entonces, este arrebatamiento será como en los días de Noé. También vemos como 5 de las 10 vírgenes son arrebatadas a la mitad de la tribulación, como lo menciona ahí Mateo capítulo 25, del 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, primero se presenta un tiempo de paz y seguridad, un tiempo cuando la gente está tranquila, que puede dormirse. Así que otra vez vemos un cuadro de la primera mitad de la tribulación, cuando por la mentira del anticristo y el poder engañoso por parte de Dios, como lo mencionamos ahí en Tesalonicenses cuando lo leímos. Y viene también mientras el mundo duerme por 3 años y medio. La mitad del tiempo y a la medianoche el esposo viene. Este es un cuadro de un acontecimiento a la mitad del tiempo de la tribulación. Entonces ahí vemos 5 de cada 10 vírgenes serán arrebatadas a la mitad de la tribulación. El apóstol Juan es un cuadro doctrinal de los que son arrebatados a la mitad de la tribulación. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 y 2. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, un cuadro. Juan es copartícipe con los creyentes de la iglesia, de las 7 iglesias en la tribulación. Juan a las 7 iglesias: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él era también alguien que guardaba la palabra de Dios y que no negaba el nombre del Señor, como los de Filadelfia. Y él fue fiel en todo hasta el fin de su vida, como lo menciona ahí en
que no está anotado, pero lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, también puede ser que los 144.000 serán arrebatados a la mitad de la tribulación. Diciendo, el versículo, como lo menciona ahí, el capítulo 7, versículo 1 al 4, me faltó el 4. Leamos el versículo 3 diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero ya no vamos a leer. Entonces, parece que las vírgenes arrebatadas a la mitad de la tribulación son los 144.000 judíos creyentes en Jesucristo, que son sellados por Dios. Entonces, estamos viendo aquí, y la iglesia de la carta de la iglesia de la Odisea. Cristo puede vomitar a un cristiano de su boca, porque el cristiano es su boca. O sea, los cristianos, como los miembros del cuerpo de Cristo, por tanto formamos parte de él mismo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, que dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, como lo menciona ahí, como dije, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, porque somos miembros de Apocalipsis, Efesios capítulo 5, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5. Y si nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, lo que se refiere aquí a Apocalipsis 3, 16, no se puede aplicar doctrinalmente a los cristianos, los miembros de la iglesia de Cristo. Se refiere a algunos creyentes de la tribulación de los primeros 3 años y medio de la 70ª semana de Daniel, que no tienen la seguridad de su salvación y que no forman parte del cuerpo de Cristo. Bien, entonces, ¿qué vimos? Vimos una breve explicación de las 3 aplicaciones de las 7 cartas que Cristo mandó a los ángeles de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Históricamente se tratan de 7 iglesias literales en Asia Menor, por lo tanto, que se escribió a ellas. En las 7 cartas podemos entender bastante acerca de la condición de la iglesia en el primer siglo. Al final de la época de los apóstoles, alrededor del 95 después de Cristo, cuando Juan recibió la revelación. Entonces vimos varias aplicaciones personales de estas mismas 7 cartas. Por esto que vemos cuadros que a veces uno lee pero no corresponden a nosotros. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta clase, y con esta conclusión les invito a orar, hermanos, y para poder juntarnos en otra clase. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima vez. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, le doy gracias por este momento de clase, Señor. Le doy gracias por cada uno de los amigos, hermanos que verá esta clase, que usted los guarde, los cuide, los proteja. Le ruego, Señor, que usted sea ayudándonos a crecer cada día, estudiando su palabra, siguiendo, haciendo su voluntad, y su voluntad es que obedezcamos sus mandamientos cada día. Le ruego, Señor, que nos cuide y nos guarde en el maravilloso nombre de su Hijo Jesús, mi amado Salvador y Señor.
Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima vez.